Muy buenos días. En mi calidad de magistrado ponente me permito presentar la identificación del caso como también los argumentos objeto de decisión. Nos encontramos ante el estudio de una demanda de nulidad electoral presentada por el ciudadano Fernando Páramo, quien solicita se declare la nulidad del acto administrativo mediante el cual fue designado el señor Armando Buenahora como Contralor Municipal del municipio de Florida Blanca, en decisión por el Consejo Municipal en sesión ordinaria celebrada el 14 de abril de 2020. El proceso de selección se convocó mediante la resolución 04 del 2020, conforme a los artículos 125, 126 y 272 de la Constitución, garantizando un concurso público con base en mérito y transparencia. Dado el vacío normativo en la elección de contralores, el Consejo aplicó por analogía la Ley 1551 del 2012 y el Decreto 2485 del 2014, respaldado por el Consejo por el concepto emanado por el Consejo de Estado. La Universidad Industrial de Santander fue contratada para ejecutar técnicamente el concurso. Participaron 25 aspirantes, de los cuales, tras las pruebas realizadas el 5 de abril, se publicó la lista de elegibles en donde se determinaron como elegible número uno el señor Félix Omata con 90.31 puntos. En segundo lugar, el señor Luis Bernatet con 82.44, Armando Buenahora en tercer lugar con 79.97. Pese a ocupar el tercer lugar, el Consejo eligió al señor Buenahora con base en una interpretación que reconoce discrecionalidad nominadora según el concepto del Consejo de Estado en el 2015 y el Acto Legislativo 02 del 2015. El Tribunal Administrativo de Santander, en fallo del 15 de septiembre del 2020, negó las pretensiones al considerar que no existe una obligación al designar el primero en la lista, validando el procedimiento y autonomía del Consejo. Ahora bien, el recurso de apelación cuestiona que el Consejo haya desconocido el principio de mérito al elegir un candidato con menor puntaje, como a su vez argumenta que el hecho de que esta decisión vulnera el derecho al acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y mérito, conforme a los artículos 125, 126 y 272 de la Constitución Política de Colombia, sin olvidar que el demandante también sostiene que al no respetar el orden de la lista de elegibles se incurre en una desviación de poder, afectando la legitimidad del proceso per se. Del análisis integral del caso se desprende el siguiente problema jurídico. ¿Es válido que el Consejo Municipal de Florida Blanca elija como contralor a un candidato con menor puntaje dentro de la lista de elegibles en ejercicio de su discrecionalidad sin desconocer el principio constitucional del mérito? En otros términos, ¿puede la discrecionalidad administrativa justificar la elección de un candidato con menor mérito en un proceso regido por el principio constitucional de selección objetiva y convocatoria pública? Frente a esta interrogante, el Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, resolvió negar las pretensiones de la demanda, argumentando que no se configuró vulneración al ordenamiento jurídico. En su análisis, el ACUO consideró que el proceso de designación se llevó a cabo conforme a las reglas normativas previstas en la convocatoria y dentro del marco constitucional. De igual forma, sostuvo que al no existir una norma con fuerza de ley que impulsara o que impusiera de forma expresa el deber de respetar el orden estricto de los puntajes obtenidos, el Consejo conservaba margen de discrecionalidad para elegir entre los candidatos habilitados. Asimismo, el fallo destacó que el concurso tuvo un carácter eliminatorio más no clasificatorio y que todos los aspirantes aceptaron voluntariamente las condiciones establecidas en la convocatoria, sin que ésta exigiera una selección automática del candidato con mayor puntuación. En consecuencia, el tribunal validó la actuación del Consejo, sustentándose además en el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2015 y en el alcance conferido por el Acto Legislativo 02 del 2015 a la autonomía de las entidades territoriales en materia de nombramientos. Ahora bien,
Una vez realizada la reconstrucción de los hechos, como también teniendo entendido el planteamiento y raciocinio jurídico del tribunal en primera instancia, el presente se aparta respetuosamente de las interpretaciones realizadas por el tribunal conforme a los siguientes fundamentos. Inicialmente considero que validar una designación contraria al orden del mérito vulnera directamente los artículos 125, 126 y 272 de la Constitución, como también el Acto Legislativo 02 del 2015, la Ley 1551 del 2012, como también lo dispuesto en el Decreto 2485 del 2014, que consagran el concurso público como garantía de igualdad, transparencia y eficacia en el acceso a la función pública. Hace bien el tribunal al señalar que si bien no existe una ley positiva que regule de forma clara y directa, además de efectivamente, el proceso de elección de los contralores municipales y que por ende ya sea necesario que el Consejo Municipal aplicara por analogía lo marcado en la Ley 1551 del 2012 y lo dispuesto en el Decreto 2485 del 2014, no obstante, erra el tribunal al no tener en cuenta que si bien la aplicación por analogía es válida, lo es también los principios en los que se basan las normas que se están aplicando en el caso en cuestión, los cuales son la autonomía, la responsabilidad y también la transparencia, entre ellos, entre otros, en pro de los derechos fundamentales y también constitucionales consagrados en la Carta Magna. La Constitución Política de Colombia, al enrostrar en el artículo primero que es una república unitaria, de por sí delimita la autonomía de las entidades territoriales que, si bien, tal como lo establece la Ley 1551 del 2012, el Estado, por medio de su legislador, procura y busca el mejoramiento y garantía de la autonomía de las entidades territoriales. No obstante, no se debe de olvidar que el concurso de méritos es un proceso de selección objetivo y transparente para prever el empleo en la carrera administrativa del Estado. Este proceso busca identificar a los candidatos más idóneos para ocupar un cargo público, basándose en sus méritos, capacidades y aptitudes. Ahora bien, tanto la Ley 1551 del 2012 como el Decreto 2485 del 2014 ha sido aplicado por analogía según los hechos y fundamentos jurídicos enrostrados por la parte actora y también conforme lo resuelto por el tribunal en primera instancia. No obstante, como se ha anunciado, sus principios por ende son aplicables a su vez, sin olvidar que el marco normativo establecido en sus respectivos articulados. Es por ello que es pertinente recalcar lo que indica el artículo cuarto de las listas de elegibles del decreto 2485 del 2014, el cual establece, y me permito citar, que de conformidad con los resultados de las pruebas del Consejo Municipal o distrital, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista. Por ende, si bien el Consejo Municipal ostenta autonomía territorial, como a su vez por su derecho como agente nominador puede realizar los concursos que sean necesarios para suplir las vacantes de los servidores públicos yacientes, no obstante, éstas deben de obedecer el marco jurídico vigente, como también a su vez los principios fundamentales de la Constitución. La discrecionalidad no puede convertirse en arbitrariedad, ni desconocer principios superiores como a su vez el marco normativo vigente y aplicable. La existencia de una lista de elegibles jerarquizada según puntaje implica que la designación debe recaer en quien obtuvo el mejor resultado, salvo inhabilidad encontrada y demostrada, tal como lo describe el artículo cuarto del decreto 2485 del 2014. Aceptar que el nominador puede ignorar el orden de mérito es abrir la puerta a la politización de los cargos públicos, desnaturalizando el concurso de méritos. Esta postura realmente lo que hace es desconocer también la progresiva constitucionalización del derecho al trabajo en el sector público y la jurisprudencia reiterada que exige aplicar los principios de mérito y objetividad como pilares del empleo público. Con base en estos argumentos, el presente resuelve, primero, revocar la sentencia proferida el 15 de septiembre del 2020
por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaran las pretensiones de la demanda de nulidad electoral presentada por el ciudadano Fernando Páramo en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Segundo, declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual el Consejo Municipal de Florida Blanca designó al señor Armando Buenahora como Contralor Municipal en sesión ordinaria celebrada el 14 de abril de 2020 por vulneración a los artículos 125, 126 y 272 de la Constitución Política, el Acto Legislativo 02 del 2015, el Decreto 2485 del 2014 y los principios de mérito, objetividad y transparencia que rigen el acceso a la función pública. Tercero, como consecuencia de lo anterior, se ordena al Consejo Municipal de Florida Blanca que proceda a realizar una nueva designación del Contralor Municipal, seleccionando al candidato que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles conformada el 5 de abril del 2020, en cumplimiento estricto del principio de mérito y del orden de puntuación consolidado en el proceso de selección pública realizado. Cuarto, por secretaría notifíquese a las partes conforme a lo previsto en el artículo 203 del CEPACA y archívese el expediente una vez ejecutoriada esta providencia. Notifíquese y cúmplase. Muchísimas gracias.